¿Sabías que la lingüística es mucho más que el estudio de las palabras? En los nuevos podcasts de la Universidad de los Llanos en su programa Más allá de las palabras, exploramos cada rincón de esta fascinante ciencia, desde la fonética, que desentraña los sonidos del habla, 3, 2, 1, 0. hasta la semántica, que revela los significados ocultos, pasando por la sintaxis, la pragmática, la psicolingüística y mucho más. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de las palabras. Soy Sara Caicedo y me encuentro junto con mis compañeros Sebastián Castro, Andrés Pinilla y Sharon Rodríguez. Hoy tenemos un tema que, si te interesa el lenguaje, te va a fascinar. Ferdinand de Saussure. Pero ¿qué hizo este señor suizo para que todos los que estudiamos lingüística lo tengamos como punto de referencia? Bueno, acompáñanos porque hoy vamos a recorrer sus ideas, conceptos y el impacto que tuvo en la forma de entender el lenguaje. Y no te debes asustar si has oído hablar de que Saussure es muy teórico o es difícil de entender. Justamente lo que queremos el día de hoy es explicártelo de una manera más clara y natural. Porque el lenguaje no es solo decir cosas, es lo que nos permite pensar, entender y conectar con otros. Y Saussure fue de los primeros en mostrarnos que, detrás de lo que parece simple, hay una estructura compleja y sorprendente. Exacto, y aunque nunca escribió un libro oficial sobre sus teorías, lo que sus alumnos publicaron en el curso de Lingüística General fue tan poderoso que cambió todo el panorama. Así que prepárate para conocer a Saussure en profundidad, pero sin complicaciones. Comencemos. Empecemos hablando que Ferdinand de Saussure nació en 1857 en Ginebra, Suiza. Desde pequeño tenía una gran habilidad para los idiomas, imagínate eso. Desde los 15 años ya hablaba francés, latín, griego, alemán e inglés. Esto es impresionante, ¿no les parece? No solo eso, también estudió en la Universidad de Leipzig, que en ese entonces era una de las más importantes en estudios del lenguaje. Y fue profesor tanto en París como en Ginebra. Pero lo curioso es que nunca publicó directamente sus teorías sobre el lenguaje. Fue gracias a sus alumnos, que tomaron apuntes de sus clases, que hoy tenemos su obra más influyente. El famoso Curso de Lingüística General, publicado en 1916, después de su muerte. Una joya que dio origen a la lingüística moderna. Saussure plantea que la unidad básica del lenguaje es el signo lingüístico. Cada palabra que usamos es un signo, y ese signo tiene dos componentes inseparables, el significante y el significado. Empecemos hablando de qué es el significante. Esta es la palabra, la parte física, sonora, visual. Por ejemplo, la palabra gato, lo escrito o pronunciado. Y el significado es la imagen mental o concepto al que esta palabra se refiere. El animalito con bigotes que maulla y caza ratones. Lo interesante es que esta relación es arbitraria. No hay una razón natural por la que gato deba llamarse así. En inglés es cat, en francés es chat. Cada lengua elige cómo representar los conceptos. Esto es clave. La lengua no es una copia del mundo, sino un sistema de signos que cada sociedad construye y acuerda. Saussure define dos principios fundamentales del signo, la arbitrariedad y la linealidad del significante. Ya hablamos de la arbitrariedad, que no hay una conexión natural entre palabra y objeto, pero la linealidad también es fascinante. Esto significa que los sonidos se producen en secuencia, uno después del otro. No podemos pronunciar la palabra perro todo a una misma vez. Primero decimos P y luego RO. Esto tiene implicaciones enormes. Por ejemplo, en cómo ordenamos las palabras en una oración. El perro muerde al niño no es lo mismo que el niño muerde al perro. El orden afecta el sentido. Esta linealidad nos obliga a organizar el lenguaje como una cadena, lo que permite estructuras gramaticales y sintácticas. Saussure también habló de la mutabilidad del lenguaje. Las lenguas cambian con el tiempo, incluso si nosotros no lo notamos día a día. Esto lo vemos imagina, piensa en cómo hablamos hoy a comparación de hace 50 o 100 años. Las palabras o pronunciaciones se van cambiando, esto es la mutabilidad. Y muchos de esos cambios se dan por cambios fonéticos, como cuando la F latina se volvió H en español, farina en latín, harina en español. O por analogía, que es cuando los hablantes ajustan una palabra copiando la forma de otra que ya conocen o usan mucho. Por ejemplo, hay personas que dicen andé en vez de anduve, o traiba en vez de traía.
están imitando el modelo de verbos como iba o caminaba. Aunque esas formas no están aceptadas en la norma culta, tienen sentido dentro de la lógica interna del hablante. Es una forma de regularizar el idioma y hacerlo más predecible para quien lo habla. La analogía es como una especie de atajo mental que usamos para simplificar o regularizar el lenguaje. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Ahora viene algo igual de interesante, la aglutinación. Pero antes, hagamos una pequeña pausa. Quédate con nosotros, que ya regresamos con más sobre Saussure y los secretos del lenguaje. Estás escuchando Más allá de las palabras, un programa dirigido por el docente lingüista Germán Segura Castro. Cada episodio es una puerta abierta al vasto universo del lenguaje, ideal para estudiantes, docentes y todos aquellos curiosos por comprender cómo funciona nuestra comunicación. Conéctate y amplía tu perspectiva lingüística. Ahora para tu alegría volvemos con este podcast. Ahora hablemos de otro fenómeno interesante que Saussure menciona, que es la aglutinación. Es cuando varias palabras o morfemas se unen para formar una sola. Esto ocurre en lenguas como el quechua o el turco. En una sola palabra puedes tener sujeto, verbo, objeto y tiempo. Por ejemplo, en turco, edermizden significa las casas. Esta palabra está compuesta por eb, que significa casa, ler, plural, imis, nuestro, y den, desde, eblermisden. 4 ideas en una sola. La aglutinación nos muestra que no todas las lenguas funcionan igual, pero que todas buscan formas de economizar y ser precisas a la vez. Ahora pasemos a uno de los puntos más revolucionarios de Saussure, la diferencia entre el estudio sincrónico y el diacrónico de una lengua. Bueno, ahora el enfoque diacrónico analiza cómo cambia una lengua a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cómo el latín dio lugar al francés, luego el español y el italiano. Mientras que el enfoque sincrónico se centra en cómo funciona una lengua en un momento específico. Es como una fotografía. Saussure decía que para entender una lengua como sistema, primero debíamos mirarla en su estado actual. Luego, si queríamos, podíamos estudiar su evolución. Además, para Saussure, las palabras tienen valor, no por lo que son, sino por cómo se ponen a otras dentro del sistema. No entendemos padre si no lo diferenciamos de madre, tío o hermano. El valor nace del contraste. Ok, también hablo de las relaciones sintagmáticas y asociativas. La primera son las palabras que se van juntando en las oraciones y la segunda, las que se asocian mentalmente. Por ejemplo, en el gato duerme en la cama hay una relación sintagmática, pero si oyes gato podrías asociarlo con ratón, miau, peludo. Esas son asociaciones. Todo esto llevó a una gran idea, el estructuralismo. Saussure decía que la lengua no es una lista de palabras, sino un sistema de relaciones. Cada elemento tiene sentido por su posición en la estructura. Como las piezas de un ajedrez, una torre solo tiene valor porque hay un rey, un alfil, un tablero. Esta idea influyó en muchas ciencias humanas, empezando por la antropología con Levi Strauss, la psicología con Lacan, la literatura con Barthes y la filosofía con Derrida. Saussure abrió la puerta a una forma de pensar el lenguaje como un sistema vivo, social y estructurado, y eso cambió todo. Bueno, hemos llegado al final de este episodio largo pero lleno de ideas claves sobre Ferdinand de Saussure. Esperamos que te haya quedado más claro por qué se le considera el padre de la lingüística moderna. Desde el signo lingüístico hasta el estructuralismo, todo parte de su mirada radical del lenguaje. Y aunque pasaron más de 100 años, sus ideas siguen siendo una base para todo el que quiera entender qué es el lenguaje. Gracias por escucharnos y acompañarnos en este episodio de Más allá de las palabras. Hasta la próxima. Estás escuchando Más allá de las palabras, realizado por los estudiantes del pregrado Licenciatura en Español e Inglés de la Universidad de Los Llanos, Villavicencio, Colombia, bajo la dirección del docente lingüista Germán Segura Castro. Quédate en sintonía y amplía tu perspectiva lingüística.